verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Voy a contarte una historia, y no es un cuento, no es un argumento de película, ni es una historia de ciencia ficción. Voy a contarte algo que es verdad. No sé si te lo creerás, no sé si te lo crees, no sé si tienes argumentos para creértelo, pero yo te la voy a contar. Palabras de Elena White en Exaltad a Jesús y en el deseado de todas las gentes. Lo narra de una forma muy bonita. Yo he escogido unos cuantos párrafos y te voy a contar esa historia de esta manera. A ver qué te parece. El Hijo de Dios vino al mundo como un restaurador. Él era el camino, la verdad y la vida. Cada palabra que pronunció era espíritu y vida. Hablaba con autoridad, consciente de su poder para bendecir a la humanidad y librar a los cautivos atados por Satanás. Además, estaba consciente de que con su presencia podía traer al mundo una felicidad completa. Anhelaba ayudar a cada miembro de la familia humana que se encontraba oprimido y sufriente y mostrarle que era su prerrogativa bendecir, no condenar. Cristo reconoció abiertamente su derecho a la autoridad y a recibir lealtad. Vosotros me llamáis maestro y señor, les dijo, y decís bien, porque lo soy. Uno es vuestro maestro, el Cristo. De ese modo, mantuvo la dignidad que le correspondía a su nombre y la autoridad y el poder que poseía en el cielo. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. ¡Qué idea tan bonita! Jesús era el pensamiento de Dios hecho audible. Me encanta esta frase. Y también dice, nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. ¿Crees que hay argumentos para creerte esto? ¿Crees que tenemos una base firme para reconocer la verdad frente a la mentira? ¿Crees que tenemos abundante información suficiente para reconocer a Jesús como el protagonista de esta historia? Bueno, pues de eso va en parte nuestra lección de escuela sabática de esta semana. Vamos a escuchar lo que nos cuentan en la escuela sabática Like y lo comentamos. Después de presentar a sus testigos, Francisco y Juliana invitaron a sus compañeros a mirar no solo los milagros o los testigos, que son evidencias externas, sino a prestar atención a las evidencias internas, a oír la voz del Espíritu Santo y recordar cuántas veces Dios se ha manifestado en sus vidas. El salón quedó en silencio, nadie dijo nada. Y eso desanimó a Francisco. Esto no sirve de nada, hermanita. Por más pruebas que presentemos, parece que a nadie le importa. Si no convencemos a la mitad del salón de que Dios es real, perderemos la materia. Ya paremos con esto. Estamos fritos. No habían terminado de hablar cuando Edgar, uno de sus compañeros, les dijo que sintió algo especial cuando los escuchaba, que ya había oído de Jesús, pero nunca como ahora, y que le gustaría conocer más. ¿Quién diría que entre el aparente silencio del salón una semilla de fe estaba germinando? Edgar les fue sincero al reconocer que le costaba creer que la Biblia no hubiera sido escrita por seres humanos cualquiera, y Juliana no desaprovechó la oportunidad. Edgar, ¿sabías que en la Biblia hay profecías que se cumplieron perfectamente en la vida de Jesús? Eso prueba que no es un libro cualquiera. Lo invitaron a la sala de investigaciones del Proyecto Juan y Edgar, ahora más intrigado, aceptó. Lección 8. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En Juan 5:39, Jesús les dijo a los fariseos: Ustedes escudriñan las Escrituras, porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles eran esas escrituras que escudriñaban los fariseos y que sin ellos darse cuenta daban testimonio de Jesús? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo aún no había sido escrito. Oigan bien, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús es tan claro y evidente que durante muchos años los críticos de la fe argumentaron que el Antiguo Testamento fue alterado después de Cristo,
para hacernos creer que todo lo que pasó con Jesús eran profecías cumplidas. Pero en 1947, un pastor beduino descubrió los rollos del Mar Muerto, más de 800 rollos con fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther. Las pruebas paleográficas de carbono 14 y de escribas corroboraron que los rollos fueron escritos unos 100 años antes de que Jesús naciera, y al comparar el contenido con nuestro Antiguo Testamento, ¿qué creen? Todo coincidía. No hubo ninguna alteración después de los hechos, no hubo ninguna conspiración. Simplemente Jesús cumplió los requisitos del Mesías prometido. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo demuestran las profecías del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías prometido? En primer lugar, el Antiguo Testamento identifica a Jesús. ¿Alguna vez has pensado en tu documento de identidad? Es esa pequeña tarjeta que dice quién eres. Tu nombre, tu fecha y lugar de nacimiento, incluso tu foto. Y también tu huella dactilar. Correcto. Si alguien trata de suplantar la identidad de otra persona, el documento de identidad, o ID, como se conoce en algunos países, lo resuelve todo. Ahora imagina que alguien llega diciendo que es el Mesías. ¿Cómo podrías saber que realmente lo es? Bueno, el Antiguo Testamento funciona como el ID de Jesús. Hasta podríamos imaginar una foto con la inscripción Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque desde siglos antes de que él naciera, ya describía quién sería, dónde nacería, qué haría y cómo moriría. ¿Recuerdan lo que le dijo Felipe a Natanael acerca de Jesús? Natanael, amigo, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Lo notan? Felipe conocía el Antiguo Testamento, el ID del Mesías, y cuando conoció a Jesús, reconoció que las características, la foto, la huella dactilar del Mesías profetizado coincidían 100% con Jesús. Conclusión, era él, sin lugar a dudas. El mismo Jesús a menudo citó acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo. En su diálogo con Nicodemo, por ejemplo, cita un evento registrado en Números 21 del 5 al 9. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Jesús no solo se refiere al evento, sino que lo usa para indicar que esa serpiente del desierto era un símbolo de su futura muerte en la cruz. Oigan bien, tanto habla el Antiguo Testamento de Jesús que después de su resurrección, cuando apareció a aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, dice la Biblia que Jesús los llamó tardos para creer las profecías, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Lo notan? Es como si Jesús estuviera mostrando su ID al mundo, y aún así muchos prefirieron no reconocerlo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a aceptar el testimonio del Antiguo Testamento y dejar que identifique a Jesús como el Mesías de tu vida? En segundo lugar, se cumplieron profecías antes de la cruz. ¿Alguna vez han jugado a unir los puntos? Sí, es ese juego en el que sigues los números. Y al final aparece una figura. Bueno, las profecías del Antiguo Testamento son como los puntos numerados, y la vida de Jesús los une para formar una imagen perfecta del Mesías. Cada detalle de su vida, desde su nacimiento hasta su ministerio, cumplió lo que los profetas habían escrito siglos antes. ¿Cómo podían saber tanto los profetas? Oigan bien, no era porque tuvieran una bola de cristal, era porque Dios mismo les inspiró para mostrar al mundo cómo sería el Mesías. Juan 2 narra cómo Jesús echó fuera del templo a los que habían convertido la casa de Dios en una casa de mercado. Inmediatamente, sus discípulos se acordaron del Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. En Juan 7:38, Jesús se dirige a una multitud y les dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice qué escritura, Jesús está haciendo alusión a Isaías 44:3. En Juan 12 se nos relata su entrada triunfal en Jerusalén, pero el Salmo 118 ya lo había descrito. En Juan 13, Jesús anuncia la traición de Judas, uno de sus elegidos, y señala que esa traición ya estaba escrita en el Salmo 41:9. ¿Lo notan? Como en el juego de los puntos. Si unimos todas esas profecías del Antiguo Testamento, la imagen que surge es la de Cristo. Y eso que solo estamos citando el libro de Juan. Pero si vamos a Mateo, encontramos que nació en Belén, tal como se profetizó en Miqueas 5:2. Si vamos a Marcos, encontramos que fue la piedra que desecharon los edificadores, tal como estaba profetizado en Salmo 118:22. Si vamos a Lucas, encontramos que su misión de sanidad, liberación y predicación ya había sido profetizada en Isaías 61:1 y 2. Si miran bien, estas no eran profecías generales como decir, el Mesías será una buena persona. No, eran detalles específicos que solo Él pudo cumplir. Así que cada vez que leas una profecía cumplida en Jesús, recuerda, Él es el Mesías prometido, y esas profecías lo identifican de manera única. Y en tercer lugar, se cumplieron profecías en la cruz. ¿Pueden pensar en un fracaso que luego ya no era fracaso? Yo llegué a pensar que nuestra apología era un completo fracaso. Pero llegó Edgar para demostrarnos que sí ha valido la pena. Exacto. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, muchos pensaron que todo había terminado. Para sus enemigos parecía la mayor victoria. Para sus seguidores parecía el mayor fracaso. Pero oigan bien, en la cruz no hubo fracaso, sino cumplimiento. Juan 19 narra la crucifixión de Cristo y es sorprendente ver cómo los detalles que describe el apóstol ya estaban predichos en el Antiguo Testamento. El sorteo de sus vestiduras fue profetizado en el Salmo 22:18. La sed de Jesús y el vinagre que le ofrecieron fue profetizado en el Salmo 69:21. El que lo traspasaran con una lanza fue profetizado en Zacarías 12:10. Que ninguno de sus huesos sería quebrado fue profetizado en el Salmo 34:20, y su muerte como sacrificio expiatorio fue profetizada en Isaías 53. ¿Lo notan? Allí, en ese lugar de sufrimiento y humillación, se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento de una manera tan precisa que no queda duda. Jesús es el Mesías. Lo que parecía la escena más oscura en la historia, la cruz, se convirtió en el amanecer de la salvación para la humanidad. Cada profecía cumplida es ahora un rayo de esperanza eterna. Francisco y Juliana terminaron de mostrarle a Edgar cómo el Antiguo Testamento es como un documento de identidad de Jesús. Edgar estaba conmovido. No sabía que todo eso estaba en la Biblia y entendió que cada profecía hacía parte de una huella digital única que solo Jesús podía tener. Entonces Juliana lo invitó a abrir su corazón a Dios. ¿Y tú? ¿Qué harás con las profecías cumplidas en Jesús? Cada profecía cumplida muestra cuánto se preocupa Dios por ti, que Él trazó un camino claro en la Biblia para llevarte a Jesús. ¿Responderás a su invitación hoy o te quedarás con el modo escéptico activado? Porque todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Tendríamos a priori un par de maneras de acercarnos a la lección de esta semana. Una, contando con que hemos estudiado la lección y con que hemos repasado todos los textos que vienen en ella, y entonces hemos hecho pues un estudio un poco más académico y hemos repasado también todas estas profecías y su cumplimiento. Ya en la Escuela Sabática Like nos comentan algunas de ellas, o bien, porque estamos en un programa que se llama La Iglesia en Casa, pues podemos contar con que quienes nos puedan estar viendo quizás no se han acercado a la lección y parten de un desconocimiento incluso
de la cuestión de las profecías y de lo que tiene que ver con las profecías específicas acerca de Jesús. Con lo cual, claro, si leemos algo titulado El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, hay personas que digan, claro, yo no sé qué profecías son, no me he acercado a la Biblia, no las conozco, y entonces pues vamos a intentar facilitarles un poco la cosa, ¿no? Y vamos a intentar pues llegar a alguna conclusión que pueda estar al alcance de todos los posibles públicos, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier persona que pueda estar viendo esto posteriormente y que diga, pues mira, yo no conozco las profecías, pero con lo que nos habéis contado, me quedo con la idea a lo mejor de empezar a buscar, de empezar a profundizar, o incluso de que hay ciertas seguridades, o muchas seguridades, acercándonos a la Biblia a estudiar esto. Por eso, compañeros, yo querría empezar haciendo así a priori un par de preguntas, 3 preguntas que vienen en la lección y que a lo mejor nos ayudan a contextualizar un poco lo que yo os estoy contando. Porque resulta que nos habla de los errores de aquellas personas que vivieron en la época de Jesús, que le tenían delante y no le reconocieron. Bueno, algunos sí le reconocieron, pero no les interesaba lo que venía a hacer, que es peor todavía. Pero no le aceptaron. Claro, la pregunta que nos hace la lección es, ¿qué podemos aprender de sus errores? Y después, en la primera parte en la que habla de señales, obras y prodigios, que muchos de ellos tampoco entendieron o no quisieron entender, la pregunta que nos hace la lección es, ¿cómo podemos evitar tener un corazón tan duro como el de esos líderes religiosos? ¿De qué maneras podríamos estar luchando contra la obra de Dios? Bueno, y si empezamos por aquí. ¿Qué hacer para evitar los errores que cometieron ellos? ¿Qué hacer para no hacer lo mismo con toda la información de la que disponemos? ¿Qué se os ocurre así, a priori, para empezar a decir esto? Empiezo, por ejemplo, por Juanfran. Me alegra que me hagas esta pregunta, la estaba esperando. Dale. Porque yo también, la lección va por el tema, o por lo menos a mí, como yo la he enfocado, durante la semana hemos estado viendo el encuentro que tiene Jesús con la gente de su tiempo, ¿no? Con gente importante, gente menos importante, y es verdad que Juan está obsesionado, lo digo yo, con el lector que está leyendo su evangelio diciendo, ¿te estás enterando a lo que ha venido Jesús? ¿Y quién es Jesús? ¿Cuántas veces en nuestros púlpitos o en nuestras predicaciones o cuando queremos compartir con alguien que no es creyente, pero tú, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y a veces nos vamos por las ramas, ¿no? Pero es verdad que en nuestro objetivo está el poder compartir quién es Jesús. Porque esa es la pregunta, para mí me parece. Y entonces yo me hacía esto, ya no quiero tampoco extenderme, pero yo decía, bueno, en estos encuentros que tiene Jesús con toda esta gente, está hablando de todo lo que Juan está hablando de todo lo que ha ido cumpliendo. ¿Pero qué ha ido cumpliendo? Porque, ¿qué diferencia existe entre ese Jesús que estuvo aquí en la tierra, que caminó por aquella sendero y por esa ciudad de la Judea y de Galilea de hace 2000 años, con todos esos supuestos mesías que han ido apareciendo? Porque yo poniendo ayer en Google y uno lo ponéis, mesías o cantidad de mesías que han aparecido, pues en los tiempos de Jesús, decenas arriba o abajo de años, se dejaron por escrito más de 50 mesías. ¿Cuál es la diferencia para que esos sean falsos y nuestro Jesús es el verdadero? Pues yo al final, la clave, yo decía, ¿dónde puede estar la clave? ¿Dónde está? ¿Por qué es más guapo? ¿Porque me queda mejor? ¿Porque salen las películas de Hollywood? No, la clave, por supuesto, se halla en la Escritura. Mientras que todos los demás, en ningún caso, cumplieron las profecías, Jesús sí lo hizo. Y entonces yo me dediqué ayer a poner algunas, a decir algunas de las profecías, porque, ¿sabéis? Buscando, resulta que en el Antiguo Testamento, que está incompleto si no le añadimos lo que viene después en el Nuevo, igual que el Nuevo está incompleto sin el Antiguo, resulta que hay cerca de 300 profecías anunciando la llegada del Mesías. ¿Cómo es posible que nuestro Jesús las cumpliera todas? Pues esa es un poco el quid de la cuestión para mí, el acercarme y uno cuando analiza dice, coña. Pero ¿sabes algo? Mira,
el enfoque que le está dando Esther y es el enfoque que creo que más de uno le ha dado a la lección de escuela sabática. Me encantó cómo arrancaste, porque una de las cosas que yo vi cuando leí la lección de esta semana era esto o se nos va de las manos hacia el área teológica y ponernos a hablar de las profecías, o a entender verdaderamente qué nos trae esta lección de esta semana, porque es justamente cómo no cometer los mismos errores de los estudiosos de la Biblia, porque esta gente escudriñaba las escrituras. Es que no Ahora, sabía, no lo estaban esperando. Por eso, a eso voy, o sea, escudriñaban las escrituras. Entonces, ¿cómo si Jesús estaba allí cumpliendo todas estas profecías, todavía no lo estaban viendo? Uh-huh. Bueno. Todavía no lo estaban viendo. Entonces, es una situación que si lo podemos extrapolar a lo actual, sí lo podemos extrapolar a lo actual. ¿Cuánto no sabemos, ya teniendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y seguimos sin ver a Jesús? Seguimos conociendo el verdadero carácter de Jesús, encajando todas las piezas del rompecabezas que tenemos, porque ahora tenemos todo el rompecabezas completo, ¿verdad? Hasta una última promesa de volveré. O sea, está todo armado, pero seguimos sin ver a Jesús a pesar de que escudriñamos. Entonces, creo que la pregunta de Esther es una pregunta para reflexionar muchísimo, porque ¿qué es lo que hizo en esa época, que aunque no tenían el rompecabezas completo, tenían la pieza fundamental al frente, y ahorita que tenemos todo, seguimos sin ver a Jesús? ¿Qué genera eso? ¿Es que la escritura no estaba? ¿O es que no teníamos, alguna población no tenía acceso a ella? No, justamente los grandes estudiosos son los que tenían acceso a ella, porque esos grandes estudiosos negaron de que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿por qué digo a reflexionar? Porque lo estamos trayendo a la actualidad. Seguimos en la misma situación. Y yo lo que veo es que cuando nosotros tenemos una idea preconcebida del Mesías que queremos, es cuando caemos en el error. Yo creo que es como cuando lo estamos hablando hoy temprano de la oración tipo lista de Navidad, ¿sí? Nosotros pensamos o hemos modificado todos los conceptos reales de la Biblia. O sea, pensamos que una oración es una lista de Navidad, pensamos que Dios está allí solamente para darnos lo que nosotros pedimos, creemos en un Dios que nos va a dar dinero, y que si nosotros tenemos una relación con Dios, Dios nos va a dar prosperidad. O sea, estamos hablando de que o esa situación de cuando pensamos que oramos por salud y que no hay otra cosa sino salud lo que vamos a recibir. Entonces, vamos con una preconcepción a ese encuentro con Dios, ya sea en las escrituras o en la relación de iglesia o en la relación de hermandad. Pensamos, Dios es de esta forma según el evangelio mío. Entonces, ¿sí? Según San Yo, que una vez dijiste tú, Esther. Entonces, yo creo que es quitarnos esas preconcepciones, esos preconceptos, porque el Dios real está en la palabra. La lección de escuela sabática nos da como una cachetada para decirnos, no es lo que tú piensas, es lo que está escrito. Lo que está escrito es lo que es. O sea, Dios nos dio un plan tan perfecto de redención, pero tuvo que dejar un testigo, ¿verdad?, para esto, y es la que está escrito. Lo que está escrito es precisamente para que este es el plan. Es más, es tan fácil, vamos a llamarlo fácil, vamos a decirle que es tan gráfico el plan, que no nada más se lo escribo, sino que también le doy el modelo de cómo está funcionando, les hago una maqueta, porque, ¿sabes? Aquí está la maqueta, aquí está el plan, faltó fue la presentación de PowerPoint, pero lo que te quiero decir es que está gráficamente todo presente ahí. Ahora, si tú vas con una preconcepción, si tú vas con tus intenciones son las de derribar ese plan, no vas a encontrar a Jesús, no lo vas a encontrar. El plan para ti va a ser otra. Si tú vas pensando, voy a ver si esto es real o es mentira, no, ya fuiste con preconceptos. O sea, fíjate, algo interesante, o reforzando lo que dices, es que con qué intención lo estamos haciendo, con qué intención estamos leyendo la Biblia, con qué intención estamos orando. Siempre trato de dar como pequeños testimonios, porque
¿qué más claro de dar ejemplos sino el testimonio de uno mismo? Yo recuerdo que una oportunidad en la iglesia cuando estaba joven, el maestro de escuela sabática de los jóvenes nos daba como que un sábado a cada uno para que diéramos la clase. Y a mí en la semana, por el trabajo, se me había olvidado que me tocaba ese sábado. Y llegó el viernes en la tarde y recibo el mensaje y me dice, recuerda que mañana te toca el repaso de la lección, la clase. Y yo, claro, lo había estudiado, pero no me había dedicado a estudiarla. Y recuerdo que esa noche en sábado empecé a estudiarla. Y yo llegó un punto en donde estaba frustrada y dije en voz alta, ¿por qué no se me queda nada? Y llegó mi tío, muy sabio, y me dice, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Porque te toca la clase o lo estás haciendo por aprender de Dios y conocer más de la Biblia? Cuando yo entendí eso, yo oré, pedí perdón a Dios y lo empecé a estudiar de la forma que debía estudiarla. Y no solamente armé la clase, sino que aprendí más de lo que había aprendido en la semana. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es de cómo estamos viendo la Biblia, cómo estamos viendo a Jesús, cómo estamos orando, como dice Orángel, por una lista de Navidad o lo estamos haciendo porque quiero acercarme a Dios, porque quiero tener una relación con Él. O sea, hay que ver el enfoque con que estamos viendo o estamos leyendo o acercándonos a Jesús. Bueno, yo opino también que con la... A Esther no lo escucho. No lo escucho Esther. Está hablando, pero no te escuchamos, Esther. A ver ahora. Ahora sí. Sí, puede ser que se haya bloqueado el micro. Decía yo al hilo, y ahora escuchamos a Raúl, al hilo de lo que estabas comentando, Sara, que también es verdad que al igual que se escribe el Evangelio según San Yo, también se escribe la profecía según San Yo. Y últimamente hay muchas personas que escuchan más vídeos de YouTube de gente hablando de profecías que leyendo la propia profecía personalmente. Es decir, hay muchas personas que no se acercan a la Biblia y que el conocimiento profético que tienen está en base a gente que habla de profecías en YouTube, en TikTok y en todas partes. Es un error enorme, porque así ocurre lo que está ocurriendo, que muchas personas que te empiezan a decir que va a pasar esto otro, prepárate para esto otro, y yo digo, pero es que eso en la Biblia no viene. Y por cierto, en algo llamado espíritu de profecía tampoco, aunque no sería el tema de hoy. Hoy hablamos de Biblia específicamente, ¿no? De Antiguo Testamento y ahora también de Nuevo Testamento. Pero es verdad que hay mucha profecía según San Yo. Y gente que cree que ciertas cosas van a pasar desde un criterio absolutamente personal y que no tiene ninguna base. Bueno, ahora hablaremos también de esto, pero Raúl, ¿cómo te acercas también así en un primer apunte a esto? Y ahora os hago otra pregunta. A colación de lo que decías tú de los errores, me parece que es muy extrapolable la situación de los judíos de la época a la situación nuestra de ahora, en cuanto que un error fundamental que veo ahí es el tema del orgullo. Es decir, ¿cómo voy a dejar yo? Porque si yo creo, no es cuestión de evidencias, porque yo creo que al final no es cuestión de que él demostrara que la profecía hablaba de él, es que creer en Cristo significa tomar decisiones, significa cambiar tu vida en muchos aspectos, significa tomar decisiones que son impopulares, que tu círculo más cercano no comparte, que te puede traer ciertas consecuencias negativas en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, claro, la cuestión sería, ¿estamos dispuestos nosotros a pagar ese precio de creer en Jesús de forma profunda, de corazón, ¿no? ¿Estamos realmente dispuestos a hacer esos sacrificios o no? Porque al final me parece que el tema es más tema de decisión personal que de si creo o no creo. Al final eso es un pretexto. Es decir, lo que le pasó a Nicodemo, efectivamente. A Nicodemo se le presenta y Jesús no le dice de yo soy por esto y no porque yo lo inventé, sino porque está escrito. Y muestra justamente los ejemplos del Antiguo Testamento donde da fe de que Él es el Mesías. Y justo tirando por ahí para enlazarlo con otra cuestión que creo que deberíamos comentar. Jesús pronunció durante muchísimas veces, en Juan lo escuchamos, y también a lo largo de todo su ministerio en los demás evangelios también. Jesús decía continuamente, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Recordad las profecías, yo cumplo las profecías. Y citábamos, lo acabamos de ver en la Escuela Sabática Laic, lo hemos visto en la lección, muchísimos textos del Antiguo Testamento con un cumplimiento claro. Es que de hecho se cumplían textualmente, es decir, con lo que ocurría, las cosas que él decía,
se habían dicho previamente, lo que se había dicho se cumplió en él. Es impresionante. Continuamente decía, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Pregunta, ¿qué nos pasa a nosotros que tenemos la Biblia entera, con el escrito está? Para mi sorpresa, hay una pregunta en la lección que también os lanzo, porque la deberíamos contestar. ¿Cuáles son las fuerzas que sutil o abiertamente operan hoy tratando de socavar nuestra fe en la autoridad de la Biblia? Y yo leía esto y decía, oye, un momento, esta escuela sabática la estamos estudiando los adventistas en todo el mundo. ¿Cómo? ¿Nosotros tendríamos problemas para aceptar la autoridad de la Biblia? Y luego me senté y dije, pues a lo mejor sí. Pues a lo mejor también nosotros podemos tener este problema, como lo tuvieron los estudiosos, comillas, de la Escritura de entonces. Ellos socavaron la autoridad de la Biblia, no haciendo caso a lo que les decía la Biblia, ¿no? ¿Qué pasa hoy entonces? ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo? ¿Cómo evitar ese gravísimo error? Nosotros nos hemos llamado históricamente el pueblo de la Biblia. Perdón, pero ya sabemos lo que quiere decir eso y lo que significa en la actualidad. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué os parece? Y evidentemente cómo luchar contra él. Y bueno, Raúl dio en el clavo con respecto a eso, porque es que aunque creamos en la Biblia, ¿cuándo le quitamos autoridad? Cuando la Biblia va en contra de nuestras conveniencias. Ahí está. Entonces, empezamos como, se nos empieza a mover el piso. Se nos empieza a mover el piso y empezamos como a dudar de la Biblia. Bueno, es que nos encanta ver todo tipo de vídeo y todo tipo de material, y nos cuesta mucho discriminar la grana de la paja, el grano de la paja. Yo estaba escuchándote, Esther, y yo me acuerdo que sigue vigente lo que decía el apóstol Pablo cuando iba hablando de Jesús como el Mesías. Decía, los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses. ¿Y por qué? Porque escucharon todos gustosos el mensaje, decía. Pero ¿qué es lo que diferenciaba a los de Berea de los de Tesalónica? Dice, porque los de Berea examinaban las Escrituras. Dice, estoy leyendo Hechos capítulo 17. Examinaban las Escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Claro. Ni más ni menos. Lo decía el propio Jesús y lo recoge Juan. A vosotros parece que en las Escrituras está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hacéis bien en leerlas. Entonces, lo que tenemos que hacer para no desviarnos, oye, acudamos al texto. Te convenga o no te convenga. Pero si volvemos, que a mí me vuela la cabeza, porque todos creemos en Jesús. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Mesías. Pero, ¿cómo lo podríamos defender? Que es un poco lo que tú me estás un poco metiendo en la cabeza, Esther. ¿Realmente estaríamos preparados para defender eso más allá de la Iglesia? Y yo reconozco que me faltaría, ¿no? Y dicen, bueno, más allá de Jesús es Mesías, Jesús es el Mesías, no basta solo con repetirlo, hay que ser un poco de ese espíritu de Berea. Fijaos, Jesús, en Juan repite muchas veces, hace referencia a que Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Ese Hijo de Hombre que Jesús se atribuye, lo saca de Daniel y de Ezequiel, es decir, lo saca del Antiguo Testamento. Que con lo cual yo estaba buscando, el libro de Daniel y de Ezequiel eran muy importantes para los primeros cristianos, muy importantes. ¿Recordáis en Daniel 9 lo que habla, la profecía de las 70 semanas? Cómo Daniel refleja con el tiempo cuándo iba a venir el Mesías. O sea que esa gente del siglo I, del siglo II, no estaba muy alejada. Ellos sabían cómo es que Jesús, al cual lo han clavado en una cruz y lo han matado, es que han matado al Mesías. Eso era muy difícil de aceptar. Pues iban al libro de Daniel, iban al libro de Ezequiel, e incluso iban a otros libros de la Biblia donde decían que iba a haber un Mesías que iba a sufrir. Isaías, recordáis, ¿no? Isaías 53, lo que dice del Mesías, que lo iban a traspasar, que se le quitaría la vida al Mesías. Es decir, sufrió por nosotros, como Cordero fue llevado al matadero. Eso lo tenemos que tener presente, porque eso lo cumple Jesús. Pero alguien podría decir, vale, Juanfran, sí, pero es que Jesús ya jugaba con las cartas marcadas, ¿no? Es decir, el escrito está y se lo atribuye para él. Bueno, y todas las profecías, todo lo que cumple, que no depende de él. Porque él entra montado en un asno a Jerusalén, y podríamos decir, ya lo sabía, se la buscó para montarse en un asno y rodeado de la gente.
Pero, ¿y todas las profecías que no dependen de él? Es decir, desde Génesis se nos habla de que iba a nacer, Dios iba a proveer una salida. Pablo dice en Gálatas, cumplido fue el tiempo, envió Dios a su Hijo, formado de una mujer y sujeto a la ley. Esto que parece muy baladí, muy superfluo, no sabéis las discusiones que había en las primeras comunidades cristianas, cuando empezó el gnosticismo a meterse, de si Jesús era un Jesús real, si Jesús era espiritual, si incluso decían que Jesús nunca tocó el suelo porque no era de carne y hueso. Pablo zanja la discusión en Gálatas diciendo, llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo formado de una mujer, era humano. Se acabó la discusión. Muchas veces no, entramos en esas diatribas. Bueno, nacido de la casa de David, lo dice Jeremías, nacido en Belén. ¿Dependía de Jesús nacer en Belén? Miqueas 5:2 dice, mas tú, Belén Éfrata pequeña, ¿no? De ti saldrá el que será Señor de Israel. Nacido, fijaos, una profecía que yo no lo sabía, nacido cuando estuviera en pie el templo. Malaquías 3 dice, aquí yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí y luego vendrá a su templo. Es decir, hablando del Mesías, vendrá a su templo. No siempre hubo templo en pie en Israel. ¿Recordáis qué pasó cuando en Nabucodonosor se destrozó el templo? Ni antes de Salomón había templo como tal, se construye, después con Nabucodonosor se destruye, después con Herodes se reconstruye, cuando vienen con Edra y Herodes. Es decir, hasta eso está previsto en la Biblia. Cantidad de detalles. Entonces, con lo cual, precedido, veíamos, ¿no? Juan está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Lo veíamos en las semanas anteriores. Isaías 40 ya dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahvé, hacer recta. ¿A quién se le atribuye? ¿A quién pone esas palabras? ¿En boca de quién? Estaba pensando en un pequeño problema que puede surgir y que nos sirve un poco para aplicar lo que acabas de comentar, ¿no? Y lo que acabas de plantearnos también como reto. ¿Qué hacer para dar, nos lo comenta la lección, testimonio de nuestra fe? Porque nos vamos a encontrar, evidentemente, con muchas personas que no conocen profecía, que no han leído la Biblia, que quizás dudan también de la autoridad de la Escritura y que pues no están familiarizados también con este lenguaje. Y la pregunta es, ¿por qué doy por sentado que todo el mundo va a tener la misma resistencia a lo que yo les pueda contar? Y dos, ¿será que a lo mejor a veces necesito menos textos bíblicos comparados y algo más? ¿O otro mensaje que pueda hablarles también del Mesías desde un lenguaje que puedan entender y puedan aceptar así a priori? ¿Qué os parece? ¿Cómo responder a eso, Sara, Raúl, por ejemplo, que os he escuchado un poco menos? ¿De qué manera puedo actualizar esto? Y a lo mejor quizás quitar un poco de la preocupación que a veces tenemos. Caramba, ¿conoceré suficiente profecía para contarle a los demás quién es el Mesías? A lo mejor me estoy equivocando cuando hago este planteamiento también. ¿Qué os parece? En mi experiencia no me ha servido de mucho contarle las profecías a la gente o debatir, ¿no? Si siempre me atacan o me debaten cuando hablamos de este tema religioso y tal, y tú le sacas algún texto, normalmente no suele ser muy efectivo, principalmente porque la persona no tiene un conocimiento tampoco de bíblico. Entonces lo que yo creo que más llega a las personas es el haber precisamente aceptado a ese Jesús que tú predicas en tus acciones. O sea, a ver, que esa aceptación, esa transformación en ti que ellos ven a través de tus acciones es lo que más llega a las personas. Es decir, eso es mi experiencia. En entornos que no son cristianos, que no son creyentes, que no están familiarizados, salvo con una religión oficial donde se hacen los ritos que todos conocemos, ¿no? Pero más allá de eso, al final lo que les queda a la gente es, pues en tal ocasión, ¿te acuerdas cuando y tú actuaste de esta manera o tú actuaste de la otra manera? Y eso es lo que les llama la atención. En mi opinión, no sé qué pensáis vosotros. Sí, siguiendo la línea, es el ejemplo. O sea, yo siento que es el ejemplo que cuando nosotros tenemos esa relación con Jesús, esa relación de oración, esa relación de unión con Él, realmente se nota. Yo siento que en mi vida espiritual siempre, en nuestra vida espiritual siempre hay un antes y después. Y yo sentí que ese antes y después en mi vida espiritual pasó un día que mi abuela le dice a mi mamá, Sara ha cambiado. Sara no es la misma de hace unos meses. ¿Por qué? Porque ya mi relación con Jesús había cambiado. Yo decidí orar más, leer más. Y esa unión con Jesús se vio la diferencia. ¿Cómo podemos predicarle a otras personas de Jesús? Como dice
orando o con nuestro ejemplo. Predicar con el ejemplo de Jesús. A veces pensamos, esa persona está pasando por una necesidad de comida y algunos nos acercamos, ay, estoy orando por ti para que el Señor solucione. No, en mi caso es acercarme a la persona, llevarle comida, acercarme como amigo y luego que me gane la confianza de esa manera, empezar a predicarle a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús primero sanaba a los enfermos, primero se acercaba a ellos y luego les predicaba del reino que tenía, el reino que existía para que pudieran salvarse. Entonces yo siento que primero es el ejemplo y después hablarle de Jesús. ¿Sabes qué? Tomando esa pregunta, yo creo que el argumento va a depender del conocimiento previo, inevitablemente. Porque es que no puedes... ¿Para quién va a ser una respuesta el que Jesús es Mesías por las profecías que existían? Aquel que conozca las profecías, aquel que tenga algún contacto con el Antiguo Testamento. O sea, por eso es que para los fariseos conocer a Jesús tenía que partir de lo que ellos conocían. O sea, Jesús le plantea a ellos, yo soy el Mesías por esto y por esto y por esto, por lo que ustedes conocen. En cambio, a otro grupo, no se le plantea solo por lo que se describe anteriormente, sino por lo que va a ocurrir. O sea, tú le puedes llevar a Jesús a una persona como esperanza, ¿verdad? Uh-huh. Como esperanza, y a otras personas se lo puedes llevar como identificación. Es decir, este es Jesús, te lo presento, ¿sí? Fíjate, pero a otro le puedes decir, este es Jesús, el que en tu vida va a hacer tal cosa. Ves que son dos formas totalmente de predicar distintas, pero hace falta como un conocimiento previo. Entonces yo creo que el énfasis de las profecías, hacer énfasis en las profecías, es como mostrarte, después que ya conoces, después que ya conoces un material sobre esto, ¿verdad? Y decirle, mira, esto es real, porque antes de esto estaba una notificación. O sea, al darle esa autoridad a la Biblia y decirle la misma Biblia habla de Dios, es como un comodín más para el que no conoce de profecía. Pero realmente ir de lleno a llevarle a Jesús a una persona que no conoce de profecía, creo que no es el punto de partida. No es el punto de partida. Entonces, que a mí, volviendo al tema de la autoridad de la Biblia, yo leyendo una vez sobre Jesús en el desierto, cuando el diablo intenta tentarlo, a mí me sorprende que él, con toda la sabiduría, con todas las respuestas que pudo darle, todas iniciaban con escrito está. O sea, es como, aquí no hay nada que discutir. Aquí no hay nada que discutir. Está allí plasmado. La verdad está allí. O sea, no tengo que irme por otra rama. Permíteme el hilo de lo que dices. Deberíamos decir más a menudo escrito está. Sí. Se dicen muchas estupideces, se dicen muchas tonterías y se dicen muchas cosas que en la Biblia no vienen. Y se dicen muchas cosas que en el espíritu de profecía tampoco. Y yo creo que sería un buen momento para que reivindiquemos el escrito está. Y para que incluso con personas que conocen la Biblia les digamos, oye, mira, eso no viene. Oye, mira, la Biblia no dice eso. Oye, mira, lo que estás diciendo no es verdad. Yo creo que deberíamos ser un poco más combativos también en ese sentido. Y no sé cómo estamos de tiempo, nos avisará Julián de cómo vayan abajo en la capilla, pero encarando un poco la recta final y siguiendo un poco por esta línea que también marcáis. Justo una de las discusiones que tuvieron Jesús y los fariseos tenía que ver con esto. Él les decía que no le conocían, que no sabían quién era él y que tampoco sabían quién era el Padre. Ellos eran los maestros de la ley y sin embargo no tenían ni idea. Es decir, o sí tenían una idea, pero no les convenía el mensaje final. Y definitivamente no estaban dando testimonio de quién era Jesús. Ni tampoco, al no conocer a Jesús, tampoco conocían la vislumbre que Jesús daba del Padre. Este es un problema gravísimo. Nosotros hoy no deberíamos tener este problema. Tenemos mucha más información, tenemos muchas más profecías cumplidas, se están cumpliendo más profecías y evidentemente cada vez vamos a mayores. Y resulta que la lección también nos hace otra pregunta. ¿Qué lecciones extraes del intercambio de Jesús con los líderes religiosos? Cuando les decía directamente, no sabéis quién soy, no os enteráis de nada, mucha letra, pero no sabéis quién soy. Y nos pregunta, ¿cómo podemos ser de arriba y no de abajo? Por cierto, acabas de hacer hincapié en esto. Satanás
estuvo bastante arriba, ¿eh? Satanás conoce perfectamente quién es Dios. Y conoce la perfectamente. escritura. Sin embargo, le tienta con el escrito está. Qué atrevimiento, qué osadía. ¿Podríamos estar haciendo a veces algo parecido? Ser tan osados como para intentar llevarle o enmendarle la plana, nada menos que al propio Dios. Hay un texto, y os dejo para que vayamos recogiendo un poco ideas, de Elena White, del Cristo triunfante, tremendo, espeluznante. Dice: vemos como el pueblo que profesa ser justo puede poner en acción el espíritu de Satanás y realizar sus impíos propósitos a través de la envidia, los celos y el fanatismo religioso. Un poco más abajo dice: como profesos seguidores de Cristo tenemos mucho que aprender. Hay en muchos una frialdad inconmovible, una reserva como la de los fariseos que debe ser derribada. Como los fariseos quieren ser dictadores y maestros. Pero ahora habla de Jesús. Dios envió a su Hijo para dar a su pueblo un mejor conocimiento de la verdad, para mostrarles la mejor manera de ayudar a sus semejantes. Pero los fariseos se negaron a recibir la instrucción divina. Fijaos que vamos girando en torno a la idea de que a lo mejor lo que tendríamos que transmitir no son, tantos estudios bíblicos proféticos, que están muy bien, que son necesarios y que además sería útil que los tuviéramos en mente, sino a lo mejor un poco más de quién era realmente Jesús y de lo que hacía por sus semejantes, ¿no? ¿Cómo actualizar esto? ¿Qué os parece? Volvemos a la pregunta: ¿cómo evitar ese error? ¿Cómo evitar lo mal que lo hacían los fariseos y no cometer esos mismos errores? ¿Qué os parece? Es lo que ya veníamos hablando, de conocer ese Jesús esperanza. Mira, ese Jesús Salvador. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre esos judíos que se alteraban cuando enseguida Jesús o alguno de los que estaban cerca de Jesús hacía algo y querían matarlo? O sea, querían quitárselo del medio, y esos romanos que parecía que no se enteraban de nada. ¿Cuál es la diferencia? Porque Jesús es muy listo. Jesús, cuando hace referencia: yo soy el Hijo del Hombre hará esto, el Hijo del Hombre, que ya está recogido en toda la tradición rabínica de todos esos profetas, Ezequiel, Daniel, que hacen referencia a ello. Un romano no se entera, uno que no es judío no se entera. Es decir, para él no era problema, porque si Jesús hubiera dicho desde el minuto 1: yo soy el Mesías, el rey de Israel, que traigo un nuevo reino a fundar, los romanos no se lo habrían pensado. Sí. Desde el principio dicen: ¿qué? O sea, aquí solo, y se lo dicen, se lo recuerdan aquellos saduceos y fariseos, le dicen: solo tenemos un rey que es César. Cuando, si los romanos se lo hubieran olido, si hubieran olido la tostada, como se dice, no le hubieran dejado a Jesús tranquilamente deambular. Pero porque Jesús utiliza ciertas frases, porque sabe a qué auditorio, aquellos que sí lo entienden. Cuando él dice el Hijo del Hombre, el reino de Dios es esto, aquellos judíos que saben y han leído las escrituras desde que eran niños, saben perfectamente y se lo quieren quitar de en medio. Isaías 35 dice: los ojos de los ciegos se abrirán, sucederán que los sordos oirán, entonces el cojo saltará, la lengua del mundo cantará. Eso que Isaías, ¿recordáis cómo empieza Jesús su ministerio en la sinagoga? ¿Qué libro cita para decir: me empieza mi fase de ministerio entre vosotros? Lee Isaías, el rollo de Isaías. Eso se lo lee a gente que no lee las escrituras y no se entera. Pues muy bien, pues esto. Entonces, para no perdernos, nosotros cristianos que queremos ser buenos lectores de nuestra época, de nuestro tiempo, no hay otro camino. Hay que ir a la escritura. Al escrito está. Si es que Jesús hacía referencia. Pero tú decías, Esther, y no me extiendo más, apegarnos a las escrituras no solo para ver el Jesús que estuvo entre nosotros, el Jesús que se marchó, cómo lo hizo, es un Jesús que también cumplió lo que estaba escrito. Es decir, las circunstancias relacionadas con la muerte del Mesías, no solo con el nacimiento y la llegada del Mesías, sino cómo iba a salir el Mesías de este mundo, es también un refuerzo para decirnos: es que el Mesías tenía que sufrir. La idea de la muerte del Mesías estaba muy arraigada en el judaísmo.
ya anterior a Jesús, muchos que lo querían negar. Esos saduceos no querían que nos librara del sufrimiento, de los romanos, de la imposición, de todo eso, como muchos cristianos hoy que esperan una liberación de su situación económica, de su situación sentimental, de su situación, es que no me gusta, personal. Vale, pero es que Jesús quiere algo más de ti, igual que lo quería en su tiempo. Jesús quería, mi reino no es de este mundo, le dice a los fariseos, se lo dice a Pilato, ¿eh? Y Pilato como que no se entera. ¿Y qué es la verdad? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y tú dices qué tal? Como mucha gente hoy que se acerca a Jesús y no se entera. Pero Jesús, ¿quién es? ¿Es un comunista? ¿Es un revolucionario? ¿Alguien que quiere traernos aquí? ¿Qué quiere Jesús? Liberarte. ¿Pero de qué? ¿De qué? Pues esa liberación que está escrita en la Biblia habla de un Mesías que cumplió la manera de irse. Mira, ya estaba en Salmo, nos dice que iba a ser traicionado. ¿No se sintió traicionado Jesús? ¿Cuál fue el final? Traicionado por sus amigos, por su amigo, ¿vale? Vendido por 30 monedas de plata, ¿os suena? Pues ya estaba en Zacarías 11. Si os parece bien, dadme mi salario. Pesaron por mí 30 piezas de plata, dice Zacarías 11. Acusado por falsos testigos, callado ante sus acusadores. Se quejó Jesús, apeló, pidió un cambio de abogado, estuvo callado, mudo. Lo que dijo Isaías, escupido. Vale, eso podía callarse él para cumplir. Pero ¿qué me decís, por ejemplo, de que sus manos y sus pies serían taladrados, lo eligió él? Que sería ejecutado como un criminal y sin embargo enterrado entre gente pudiente. ¿Recordáis dónde lo pusieron? O que su ropa fuera sorteada y repartida. Lo dice Salmo 22. Dependía de Jesús que su ropa se la sortearan y se la rifaran aquellos soldados que estaban con él. Bueno, muerto entre delincuentes, enterrado en la tumba de un hombre rico, piedra de tropiezo, dirá Salmo 118, al referente al Mesías. ¿Quién cumple todo esto? ¿Quién a lo largo de la historia, uno solo, decidme uno solo, que haya cumplido escrupulosamente todos y cada uno de todas las cosas que estaban escritas? No hay margen de error. ¿Sabes que ese cumplimiento es la base de nuestra seguridad en las profecías que se van a seguir cumpliendo y que se van a cumplir en el futuro? Porque nosotros esperamos a alguien que ha prometido volver. ¿Y por qué creemos eso? Porque se ha cumplido lo anterior. Y porque se está cumpliendo todo aquello que dijo, ¿verdad? Y eso es una base para nuestra seguridad. Somos gente de fe, somos gente de esperanza, somos gente que sabe lo que está pasando y sabe lo que está haciendo Jesús en este momento. Él también nos dijo lo que estaba haciendo. Tenemos muchas razones para creerle, porque se han cumplido todas estas profecías. Es decir, estamos hablando de cómo asentamos nuestra vida presente y cómo asentamos también nuestro futuro, ¿no? Nuestra esperanza de futuro. Y algo muy particular. Os voy a pedir a cada uno una recopilación así de ideas antes de concluir. Ahora, Ángel, vamos a ver. Y algo muy particular es que las profecías, no es que... ¿Qué nos pasa en la actualidad? Que empezamos a inventarnos cuentos de que el cumplimiento de las profecías puede ser figurativo, puede ser aludiendo a... No. O sea, si tú ves el cumplimiento de las profecías en la primera venida de Cristo, eran totalmente literales. O sea, eran literales. Y entonces, te lo digo porque hay corrientes que dicen que no, la segunda venida de Jesús ya ocurrió, Él está aquí espiritualmente, o sea, y te van a decir una cantidad de cosas. O sea, Jesús no va a venir, sino que todos vamos a ir. Hay una cantidad de corrientes que tratan de explicar las profecías a través de un sentido de figuración. Es decir, mira, es que esto se relaciona con esto. No. Jesús vendrá, todo ojo le verá. O sea, es bien específico, bien literal. No hay como ocurrió la primera vez. Hablando de la segunda venida. Y como dice Esther, entonces, ahí radica nuestra esperanza, ahí radica nuestra creencia. Nuestra creencia radica en lo escrito está, y se va a cumplir porque ya se cumplió. O sea, ya se cumplió, lo demás se va a cumplir y se va a cumplir literalmente como dice allí, como escrito está. Entonces, no tenemos por qué buscarnos 5 patas al gato, no tenemos por qué ponernos a buscarle un sentido holístico, no.
lo que está escrito ocurrirá. Vamos allá, brevemente. Sara, por favor, tu última idea. Mi pensar es lo que debemos hacer, es que antes de leer la Biblia, antes de buscar las escrituras, buscar que Dios nos guíe, el Espíritu Santo nos guíe a entender las profecías, a entender la Biblia y a entender que Jesús es el Mesías, y así nosotros poder predicárselo a otras personas. Porque de nada sirve que yo hable mi Biblia y no haya orado y no haya pedido esa dirección, porque la estoy leyendo por leer, y leer por leer no ayuda a que mi vida espiritual cambie y poder dar el ejemplo a otras personas. Entonces, creo que el error que podemos cometer ahora es no buscar la dirección del Espíritu Santo para conocer lo de las profecías y conocer la Biblia. Raúl, ¿con qué te quedas? Bueno, a mí hay un texto que cita la Escuela Sabática esta semana, en Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice: Dios no esconde su verdad de los hombres, por su propia conducta ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que Él era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en su vida. Y yo creo que a veces vemos a los judíos, a los fariseos de la época, como los malos, ¿no? Los demonizamos, tal, porque digamos que ellos representan, ¿no?, el lado negativo, ¿no? Pero llevados a nuestros días, nosotros también, de alguna manera, todos llevamos un fariseo dentro y un ser espiritual, ¿no?, dentro, que luchan y combaten, ¿no? Ejemplificándolo en Nicodemo, que estuvo ahí luchando un tiempo por a ver a quién alimentaba más, ¿no? Entonces, mi reflexión final sería: ¿a quién de los dos estás alimentando más, ¿no? ¿Al fariseo incrédulo que busca evidencias y busca pretextos para no creer, o a aquel que por fe acepta a Cristo, acepta la transformación, pese lo que pese y cueste lo que cueste? ¿A quién de los dos estás alimentando más? ¿Eres de arriba o eres de abajo? Exactamente. Dicho de otra forma, ¿eres de arriba o eres de abajo? Eres de abajo, pero es una forma muy gráfica de entenderlo, ¿no? Tú estás pensando en las cosas de arriba o te has quedado aquí con los pies en el suelo y sin pensar más allá. Qué bueno. Juanfra, ¿cómo terminamos? Me sigues dando cancha, venga, pues yo sigo tirando. No hay otro Salvador que nuestro Jesús desde el principio de los tiempos. Y está pues narrado así en nuestra amada Biblia, en la Escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Es la razón de ser. Dios mueve ficha, Dios hace todo un plan para rescatarnos y Dios los cumple escrupulosamente. Y si nos fijamos en Jesús, en el Jesús de hace 2000 años, cuando estuvo aquí presente, ¿qué no decir de todo lo que él hacía referencia que, como tú decías, Brange, volveré, ¿no? A los Schwarzenegger dijo volveré, o a MacArthur, es decir, no hay margen de error. Si Jesús ha ido cumpliendo escrupulosamente, ¿cómo nos atrevemos a dudar de que él mismo dice: igual que me habéis visto salir de aquí, volveré y os llevaré para que estéis conmigo? Recordamos Juan 5:39, para seguir teniéndolo claro, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si lo que estudiamos no nos lleva a Jesús, efectivamente estamos haciendo un estudio erróneo, estamos haciendo un estudio equivocado. Tienen que llevarnos a reconocer a Jesús. Esas Escrituras, ese escrito está, nos indican quién es Jesús, nos informan de ello, pero también nos llevan, ¿verdad?, a conocerle más y a reconocerle, además, como nuestro Mesías y como nuestro Salvador. Y sabéis, hay algo también que no hemos comentado. En medio de ese mundo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hubo gente que sí lo recibió. Y hubo muchos milagros. Y hubo muchas personas que aceptaron el mensaje. Y hubo, ¿verdad?, gente que probablemente no tenía acceso ni de lejos a el estudio de las Escrituras, no conocía los rollos de Isaías, no conocía absolutamente nada, no iba a las sinagogas, y sin embargo conoció y reconoció al Mesías y fue sanado por él, ¿verdad? Incluso aquellas personas que venían de pueblos paganos y que sabían quién era Jesús y le reconocieron también como Salvador y como alguien especial que venía a salvarles. De manera que confiemos también en que el triste y pobre mensaje que podamos dar también sea útil y eficaz muchas veces para personas que están deseando escuchar algo que venga de arriba. Quedémonos también con esa idea, escudriñemos las Escrituras, busquemos al Jesús de la Escritura y transmitamos a ese Jesús. Esa es nuestra
comisión y eso es lo que evidentemente tenemos que hacer y vamos a seguir haciendo a medida que volvamos a estudiar la escuela sabatina. Compañeros, un placer. Tenemos que dejar aquí el repaso de la lección de esta semana porque enseguida vamos a bajar ya a la iglesia para escuchar el sermón del pastor Manuel Murcia y luego lo comentamos en la zona mixta.